Tenemos actualización de Park Jimin. Subió nuevas fotos a Instagram y nuevamente se ve completamente hermoso. En una de las fotos podemos ver a Jimin usando un iPhone 17 de color blanco o plateado. Recordemos que anteriormente Jimin ya había subido fotos con un iPhone del mismo color, pero de otra serie, y también llegó a subir una foto con un Samsung Galaxy. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es realmente el celular de Jimin? Algo de lo que muchos están seguros es que el iPhone que parecía ser un iPhone 16, en realidad era de Jung Kook y que Jimin simplemente lo estaba usando. Ahora muchos se preguntan, ¿el iPhone 17 que aparece en las nuevas fotos es un celular nuevo de Jimin o nuevamente es un celular nuevo de Jungkook que compró y que Jimin usó para las fotos? Probablemente en los próximos días tengamos una respuesta, así que solo queda ser pacientes. Ahora, supongamos que Jimin sí se compró el nuevo iPhone 17. Entonces empezarían los rumores de match de pareja, que Jimin tenga ese color mientras Jungkook tenga el azul oscuro. Puede sonar exagerado, pero recordemos lo que pasó cuando Jung mostró su celular y Kim Tae-eun mostró el mismo modelo, pero en otro color. Muchas personas aseguraban que eso era una declaración de amor, diciendo que tener el mismo celular en colores diferentes demostraba que eran pareja. Ahora probablemente dirán lo mismo sobre Jimin y Jungkook. O, como suele pasar, volverán a cambiar la narrativa según lo que más les convenga. Mira, todo este tema de los rumores sobre que Jungkook estaba supuestamente saliendo con una integrante de aespa cada vez se está cayendo más por su propio peso. Desde hace meses circulaban teorías, hilos en redes, ediciones de fotos y todo tipo de pruebas que los fans de ese ship intentaban usar para demostrar que había algo entre ellos. Pero con el paso del tiempo, muchas de esas cosas simplemente no han podido sostenerse. Y lo que pasó recientemente volvió a alimentar esa discusión, porque básicamente varias de esas teorías quedaron bastante debilitadas. Todo empezó a comentarse otra vez porque Kim Tae-eun, miembro de BTS, subió una historia a Instagram donde aparecían todos los integrantes juntos. Era una historia bastante normal, nada fuera de lo común, simplemente los miembros compartiendo un momento. Pero como siempre pasa con BTS, los fans empiezan a observar cada detalle de las fotos o videos. En esa historia en particular, se podía ver claramente a Jungkook usando un polo de manga corta, y eso dejaba su brazo bastante visible. Y aquí es donde entra uno de los puntos más discutidos de todos estos rumores: el supuesto tatuaje de pareja. Durante bastante tiempo algunas personas aseguraban que Jungkook tenía un tatuaje que lo vinculaba con esa idol. Se hicieron comparaciones, se ampliaron imágenes, se publicaron teorías diciendo que ese tatuaje existía, pero que a veces lo tapaba o que lo ocultaba estratégicamente. El problema es que cuando se ve el brazo en esa historia, el brazo de Jungkook se ve completamente limpio en esa zona específica donde supuestamente estaría ese tatuaje. Obviamente esto volvió a generar conversación porque muchas personas recordaron inmediatamente todas esas teorías que se hicieron durante meses. Si el tatuaje realmente existiera, en una imagen donde su brazo está tan visible, debería verse algo, aunque sea un rastro. Pero lo que se aprecia es un brazo normal, con los tatuajes que Jungkook ya tiene y que son conocidos desde hace años, pero ningún tatuaje nuevo que lo relacione con otra persona. Y esto no es algo que aparezca solo ahora. En otros momentos también se ha visto su brazo con bastante claridad. Por ejemplo, en el programa Are You Sure?, donde también se mostraron escenas donde Jungkook tenía el brazo descubierto. En esas imágenes tampoco se veía ningún tatuaje que coincida con lo que algunos fans decían. Por eso mucha gente empezó a decir que probablemente todo fue una interpretación exagerada o simplemente un rumor que fue creciendo en internet. Claro, los fans de ese ship no se quedaron callados, y algunos empezaron a compartir nuevamente fotos editadas o ampliadas, intentando demostrar que el tatuaje sí existe.
En redes sociales es muy común que cuando una teoría empieza a caerse, algunos intenten rescatarla con nuevas pruebas, pero muchas veces esas pruebas terminan siendo imágenes modificadas o interpretaciones demasiado forzadas. También hay quienes recuerdan que cuando estos rumores comenzaron a circular con fuerza, coincidieron con un momento en el que el CEO de la empresa estaba enfrentando una denuncia y estaba siendo investigado. Por eso algunas personas pensaron que todo esto podía haber funcionado como una especie de distracción mediática, porque de repente toda la atención en redes se fue hacia Jungkook y los supuestos rumores de citas, dejando de hablar de otros temas. Esto obviamente es solo una interpretación que algunos fans hicieron en su momento, no algo confirmado, pero es parte del contexto de por qué el tema se volvió tan comentado. Al final, lo que está pasando ahora es que muchas de las teorías que parecían muy convincentes para algunos fans están empezando a perder fuerza, simplemente porque no hay pruebas claras que las sostengan. Cada vez que aparece una imagen o un video reciente donde se puede ver bien el brazo de Jungkook, la idea del tatuaje vuelve a ponerse en duda. Y claro, en el mundo del fandom siempre hay dos lados. Por un lado están los que dicen que todo fue un rumor exagerado desde el principio y que nunca hubo nada real, y por otro lado están los que siguen creyendo que sí hay algo y que simplemente se está ocultando. Eso pasa prácticamente con cualquier ídolo famoso. Pero lo cierto es que hasta ahora, cada vez que aparece material nuevo donde se puede ver claramente el brazo de Jungkook, no aparece ese famoso tatuaje del que tanto se habló. Por eso muchas personas sienten que la teoría se está desmoronando poco a poco, porque si la base de la historia era ese tatuaje, y ese tatuaje no se ve en ningún momento, entonces toda la narrativa pierde fuerza. Así que por ahora, lo que queda es simplemente observar lo que realmente se muestra públicamente. Y lo que se ha visto recientemente, especialmente en la historia que compartió Taehyung, es que el brazo de Jungkook no muestra nada diferente a lo que ya se conocía. Todo lo demás sigue siendo especulación de internet, teorías de fans y debates en redes que probablemente van a continuar por bastante tiempo, como suele pasar siempre que se trata de idols tan populares. En las últimas horas, en Internet comenzaron a circular rumores sobre una posible colaboración entre BTS y la banda Chase Atlantic. Y como suele pasar con cualquier cosa relacionada con BTS, el tema rápidamente empezó a volverse tendencia entre los fans. Todo comenzó cuando Christian Anthony, conocido como Chris, quien es guitarrista y uno de los vocalistas de Chase Atlantic, publicó algo en Twitter que muchos interpretaron como una pista o insinuación de que podría haber una colaboración con BTS. No fue un anuncio directo ni una confirmación oficial, pero el simple hecho de que mencionara algo relacionado con Swim hizo que los fans empezaran a conectar puntos. El detalle que más llamó la atención es que Chase Atlantic tiene una canción llamada Swim, y algunos fans recordaron que en el entorno de BTS también se había mencionado algo relacionado con ese nombre en ciertas conversaciones y teorías anteriores dentro del fandom. A partir de ahí, en redes sociales comenzaron a surgir interpretaciones diciendo que quizá Swim podría estar relacionado con una nueva versión, un remix o incluso una colaboración futura entre ambos artistas. Después de ese tweet, la situación se volvió todavía más curiosa, cuando algunos fans aseguraron haber visto pósteres extraños en las historias de redes sociales relacionadas con los grupos. Según quienes alcanzaron a verlos, se trataba de imágenes o gráficos que no parecían formar parte de promociones normales y que tenían elementos que algunos interpretaron como pistas de algo que podría anunciarse más adelante. Lo que terminó alimentando aún más los rumores es que varios fans dicen que esas historias desaparecieron poco después o que fueron eliminadas. Como suele pasar en estos casos, muchas personas empezaron a compartir capturas de pantalla o relatos diciendo que los pósteres sí existieron, mientras que otros dudan porque no hay demasiadas pruebas claras o confirmadas.
En este tipo de situaciones, el fandom suele reaccionar muy rápido. En cuestión de horas comenzaron a aparecer teorías en Twitter, TikTok y otras plataformas donde los fans analizaban cada detalle. El tweet de Chris, el nombre Swim, los supuestos pósteres e incluso coincidencias de fechas o estilos musicales entre BTS y Chase Atlantic. Sin embargo, por ahora es importante recordar que todo esto sigue siendo solo un rumor. Ni BTS ni Chase Atlantic han confirmado oficialmente que exista una colaboración en camino. Muchas veces este tipo de pistas o comentarios terminan siendo interpretaciones de los fans que luego no se convierten en anuncios reales. Aún así, la idea de una colaboración entre ambos grupos ha generado bastante interés porque sus estilos musicales podrían combinar de una forma interesante. BTS ha explorado muchos géneros diferentes a lo largo de su carrera, mientras que Chase Atlantic tiene un sonido alternativo que mezcla pop, R&B y elementos electrónicos, algo que muchos fans creen que podría encajar bien con algunos proyectos de BTS. Por ahora, lo único que queda es esperar si aparece alguna confirmación oficial o si alguno de los artistas vuelve a mencionar el tema. Hasta entonces, todo lo que circula en redes sigue siendo parte de las especulaciones y teorías que los fans están armando a partir de esos pequeños detalles que aparecieron en Internet.